Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Segundo Piso 4T. Arturo Saldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia, deja completamente en ridículo a Ciro Gómez Leiva en su propio programa por no saber de leyes y por no saber ni siquiera las iniciativas de reforma que puso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero antes de iniciar este video, los invito a ver el intro del canal para iniciar. Vamos caminando de la mano del pueblo, recorriendo toda esta hermosa tierra, siempre cercanos a la gente, escuchando lo que siente. La fuerza del movimiento es la unidad. Somos presente y futuro. ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva México! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Segundo Piso 4T. Ya estamos aquí de vuelta. Hoy es 6 de febrero del 2024 y el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, le pone un tremendo periodicazo en la bocota a Ciro Gómez Leiva en su propio programa por no saber de leyes y ni siquiera tener una idea de estas 20 iniciativas que puso el presidente Andrés Manuel López Obrador, estas iniciativas de reforma, donde pues varias de ellas hablan de la austeridad y de lo que ya sabemos, el plan C, de recortarse los privilegios, bajarse el sueldo, entre otras. Este chayotero pues no tiene idea y aparte parecía que estaba defendiendo a los ministros, a todos sus privilegios. Por eso Arturo Saldívar en este programa que asistió con este chayotero pues le puso un tremendo calladón que jamás va a poder olvidar. Vamos a ver este video, amigos. Creo que se tienen que discutir con mucha seriedad. Yo, judicial, electoral, en principio, Guardia Nacional. También creo que son reformas plausibles, que se puede seguramente y se tendrán que hacer ajustes para afinarlas, pero en principio me parece que todo lo que tienda a ser un poder más eficiente, más eficaz y que le dé mayor seguridad y justicia a las y los mexicanos, la debemos aplaudir. Después ya sobre lo macro, pues vamos a ver, digamos, lo particular de cada uno de los preceptos. Son cuatro las controvertidas: sí. La de judicial, sí. Guardia Nacional, organismos autónomos y la electoral. Son cuatro, digamos, para irnos ordenando. En todas las demás creo que habrá muy poco problema, incluso con la oposición. Estas cuatro pueden ser controvertidas. Yo creo que la de Guardia Nacional va a pasar. Yo estoy convencido de eso. Y las otras tres me parece que con ajustes también van a caminar en su momento. Bueno, le seguimos las próximas semanas con el tema, no faltará materia. Y preguntarte, Arturo, ¿juicio político a un ministro de la Corte? ¿Cómo votó? Porque al parecer pues, nosotros revisamos el reglamento de la ley, la disposición legal de cómo se votó el tema de la reforma eléctrica la semana pasada, y no se habría incurrido en ninguna falta, y van a llevar, o dice Morena que va a llevar a juicio político a un ministro. A ver, lo primero que yo quería analizar ministro con ustedes, Pérez Dayán, lo primero que yo quisiera analizar con ustedes, sí, es cómo se llevó a cabo esa sesión de la segunda sala de la Corte la semana pasada. Voy a tratar de ser muy cuidadoso, muy responsable y al mismo tiempo trataré de ser claro para darme a entender porque son cosas a veces muy técnicas. Me parece que esa sesión de la sala fue por lo menos poco ortodoxa y voy a explicar por qué. Primero, presenta la CENER una recusación al ministro Lainez, la Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía, para decirle que está impedido para conocer de ese asunto. Lo que se tendría que haber hecho se tramita la recusación, se le da vista al ministro, el ministro dice si está impedido o no y la sala resuelve. No se hizo así. El ministro Lainez, ante la presentación de la excusa de la Secretaría de Energía, él se declara impedido. ¿Qué es lo delicado de esto? Que por lo menos hay 6 asuntos previos sobre la ley de la industria eléctrica que el ministro Lainez votó. Entonces, si estaba impedido, no debió haber votado los otros. Y si votó los otros, estaba obligado a votar el miércoles. ¿Por qué? Porque un ministro no puede excusarse de conocer un asunto salvo que haya una causa de impedimento. Y estaba impedido o no estaba impedido. No puede estar un día sí y otro no. Esa es una primera cuestión poco ortodoxa que hay que señalar. Segundo, el voto de calidad. El artículo 56 de la Ley de Amparo es muy claro, de que este desempate se refiere para calificar el impedimento. Es decir, un ministro está en un tema de impedimento.
Los otros 4 ministros o ministras tienen que decir si efectivamente se da la causa o no. Si empatan, 2 y 2, ahí para para resolver el impedimento, hay voto de calidad, no para resolver el asunto. Este es el texto del artículo 56 y también un argumento que coloquialmente se llama topográfico. El artículo está en el capítulo de impedimento, recusaciones y excusas. Es para resolver el impedimento, no para resolver el fondo del asunto. Para eso se tenía que haber aplicado la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y se tenía que haber esperado a que llegara un ministro o ministra de la primera sala. Según esto, según lo que estás diciendo, sí estuvieron en falta tanto el ministro Lainez como el ministro Desde mi punto de vista, Pérez sí, Dayán. lo digo con mucho respeto. Siguiente cuestión. A ver, perdón, Arturo, Sí, tenemos que hacer una pausa y es un punto importantísimo, muy noticioso. Desde tu punto de vista, tanto el ministro Lainez como el ministro Pérez Dayán actuaron de manera, dices, poco ortodoxa. Poco ortodoxa. Lo poco ortodoxo no lo convierte en ilegal. No, es que faltan 2 razones adicionales de lo que pasó el miércoles que me gustaría platicar con ustedes. Tenemos que hacer pausa y al regresar volvemos con este tema con el ministro Arturo Saldívar. 8:35, volvemos. Buenos días, esta es la información. La posición del PAN y el PRI frente a las reformas más controversiales del presidente López Obrador será en contra. Es una miscelánea de iniciativas que trata de engañar a la población y representa el último intento del presidente para distraer de los temas que son realmente importantes para el país en tiempos electorales, aseguraron por la mañana los coordinadores en la Cámara de Diputados del PRI y el PAN, Rubén Moreira y Jorge Romero. Dijeron que aunque no es lo que prometieron, no ven mal las reformas de pensiones y salario mínimo, pero sin duda votarán en contra de la elección popular de jueces y ministros, de la destrucción de organismos autónomos y de la militarización de la Guardia Nacional. Veo muy difícil que en este momento se puedan aprobar las 4 reformas más controversiales que propuso ayer el presidente, pero creo que pueden avanzar a partir de un triunfo electoral en junio y negociando con las demás fuerzas políticas en el Congreso, aseguró por la mañana el ministro en retiro y expresidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Dijo que la iniciativa de reforma judicial que presentó el presidente López Obrador le parece una buena opción porque aleja a los ministros de los partidos políticos. Sobre la sesión en donde la Suprema Corte tiró la reforma a la industria eléctrica, dijo que en su opinión, tanto el ministro Lainez como el ministro Pérez Dayán estuvieron en falta. Bueno, arde, cuando menos arde, dice, llaman especialistas, abogados, ministros de la Corte, y porque hace unos momentos sobre este tema controvertido, sesión del miércoles de la semana pasada, en donde, permíteme el término, la Suprema Corte echó abajo la reforma eléctrica del presidente López Obrador, en una sesión que tú calificas de poco ortodoxa, donde, echando mano el artículo 56 de la Ley de Amparo, los ministros, con el voto de calidad del ministro Pérez Dayán, resolvieron, en vez de resolver el impedimento, se fueron al asunto, al fondo. Y aquí ahí nos quedamos. Y tú dijiste, por eso creo que ambos ministros, ya explicaste por qué el ministro Lainez, por qué el ministro Pérez Dayán, actuaron en forma poco ortodoxa e indebida. Poco cuidadosa, digamos. Quisiera terminar la exposición, si me permites. Sí. Ahora bien, en los 14 años que yo estuve en la Corte, ni en el Pleno ni en la primera sala se ejerció nunca el voto de calidad, ni incluso en supuestos en donde sí procedía. Entiendo que en la segunda sala en alguna ocasión ya habían hecho esto, lo que no quiere decir que haya estado bien. Tan mal estuvo entonces que estuvo ahora. Incluso yo siendo presidente de la Corte, había supuestos en los que sí se podía dar el voto de calidad y siempre esperé a mi compañero que faltaba para no tener que usar este voto de calidad porque me parece que tiene que ser algo excepcional, sobre todo cuando se trata de invalidar leyes. Entonces creo que se debió de haber esperado a un ministra en la otra sala. No entiendo la prisa por resolver el asunto cuando además ya hay un criterio mayoritario en la Corte que esta ley es inconstitucional. Sí va a llegar a lo mismo. No entiendo la prisa. Pero hay 2 razones adicionales que son delicadas. Primero, la Constitución, que tanto dicen respetar, la Constitución establece que solo se pueden invalidar con efectos generales una ley con 8 votos, en acciones de inconstitucionalidad, en controversias constitucionales o en la Declaratoria General de Inconstitucional en Amparo. Aquí se invalida con efectos generales una ley con 2 votos. Y no solo eso, último punto. De acuerdo a la Constitución, para que un precedente de una sala de la Corte sea obligatorio, vinculante para todos los jueces del país, requiere 4 votos. Aquí, con 2 votos, con un precedente que no es vinculante para los jueces, se invalida una ley del Congreso. Me parece muy delicado. Yo creo que esto no abona a la legitimidad de la Corte.
La Corte también tiene límites, los ministros tienen límites, no son todopoderosos, no pueden hacer lo que quieran, tienen que respetar también ellos y ellas la Constitución y las leyes. Y en una ley con este contenido político y también con esta dimensión económica que implican estos asuntos, me parece que la Corte tendría que ser mucho más cuidadosa. Sí afecta a la legitimidad, a la credibilidad y a la imparcialidad y neutralidad de la Corte. Simplemente lo señalo con mucho cuidado, sí me parece un proceder innecesario. Se pudo haber tardado un poco más el asunto en resolver, no pasaba nada, no entiendo la prisa. Ahora, lo de juicio político. He escuchado que se ha dicho aquí y en otros espacios y he leído que no se puede someter a un juez a juicio político porque se afecta su independencia. Esto no es así. De acuerdo con la Constitución, un ministro, una ministra puede ser motivo de juicio político. Pero ¿qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Ha dicho, sí es posible someter a controles políticos a personas juzgadoras, pero hay que tener ciertos requisitos. Primero, que no sea algo subjetivo, que las causas estén muy claras por cuáles se va a hacer responsable a una persona juzgadora. Y en principio, no se puede analizar el sentido de su votación, salvo que se acredite que hay una intencionalidad del juez o de la jueza, ministro o ministra, de fallar en ese sentido contrario a la ley o que sea un error inexcusable. De tal suerte que teóricamente es viable, es posible. Yo creo que no es el camino más adecuado empezar en una situación de enfrentamiento adicional al que ya tenemos, que cuando la Corte o un juez falle un asunto, pues entonces vamos a recurrir al juicio político. ¿Lo puedes repetir? Sí. ¿Tú crees que no es el camino? Me parece que el camino más adecuado no es ese. El camino más adecuado es hacer una exhortación respetuosa para que la Corte cuide no solo las formas como procesa los asuntos, sino también la sólida argumentación. Hay un problema de legitimidad democrática en todos los tribunales constitucionales cuando invalidan una ley. No puedes invalidar una ley con 2 votos de un tribunal de 11, cuando la Constitución establece 8. Esto genera obviamente muchos cuestionamientos, pero tampoco me parece que sea el camino, cada vez que hay una resolución que no es adecuada, ir al juicio político. Pero este tema en particular, sí quiero decirlo, sí tuvimos una sesión poco ortodoxa y por eso es explicable el malestar de los legisladores con este proceder. Más allá de que el criterio de fondo ya lo definió la Corte, íbamos a llegar a lo mismo. Sí. A lo mejor en 2 semanas, 3 semanas, creo que lo normal es que se hubieran respetado los canales tradicionales para resolución de controversias. Pero el juicio político, nos dices, ¿consideras que no es la forma más adecuada para resolver este diferendo, este asunto? En principio, pero que de manera extraordinaria se puede utilizar y está permitido incluso convencionalmente, es decir, por la Corte Interamericana, hay que decirlo, porque tampoco es que los ministros o ministras sean intocables. Es un error esta arrogancia en que a veces parece que se incurre como si simplemente por el hecho de ser ministro o ministro se puede hacer lo que sea. No, también la Corte y también los ministros y ministras tienen límites y tienen que respetar la Constitución y las leyes, sobre todo en la forma como se tramitan y resuelven los asuntos. Ahora lo decía con mucho cuidado y creo que la pregunta sería, ministro, entonces lo que sucedió y que encabezó el ministro Pérez Dayán, ¿es ilegal o no es ilegal? Yo creo que no se ajustaron al marco legal para resolver este asunto. Entonces es ilegal. No es ilegal porque no se puede invalidar lo que ya hizo la Corte. Técnicamente, la Corte técnicamente no puede violar la ley porque es el Tribunal Constitucional. Sin embargo, con un análisis objetivo técnico, sí, la Corte no respetó las normas constitucionales y legales que rigen su proceder para resolver este tipo de asuntos. Y eso sustanciaría lo que nos dice que la Corte Interamericana permite. Si hay un fallo contrario a la legalidad, ahí es donde se valida la vertiente. Cuando se ve la intencionalidad, precisamente, que aquí me parece que sí se ve la intencionalidad de resolver rápido el asunto. Se ve claramente, si no, se hubiera tramitado la recusación o se hubieran esperado a que llegara una ministra o ministro de la otra sala o lo hubieran llevado al pleno. Por ejemplo, si tenían temores que a lo mejor le toca a alguna ministra que va a votar en contra, lo llevas a pleno y en el pleno tienen 7 votos seguros. No creo que hubiera habido ningún problema. Bueno, pues imaginar la controversia, ¿no? Incluso allá dentro de la Suprema Corte que están generando tus palabras esta mañana, Arturo Saldívar. Pero bueno, Sofía. Buen día, Ciro. Buen día, ministro. El presidente López Obrador dice en Palacio Nacional que viene hoy una comisión de Estados Unidos encabezada por Elizabeth Sherwood Randall, la asesora del presidente Biden en Seguridad Nacional. Dice el presidente que en un primer momento había decidido él no recibir a esta comisión de Estados Unidos. Esto derivado del reportaje que surge en Estados Unidos sobre supuestas acusaciones. Las 3 notas que surgen en Estados Unidos vinculando al presidente López Obrador con el crimen organizado por haber supuestamente recibido dinero en su campaña de 2006. Dice el presidente, pues, ¿cómo los iba yo a recibir
Si se supone que soy sospechoso, ¿cómo se van a sentar conmigo?, dice el presidente López Obrador. Pero una de las cosas que habló el fin de semana con el presidente Biden fue justamente recibir a esta delegación que viene principalmente a hablar de temas de migración. Le preguntan si va a haber una disculpa, esta disculpa que ha pedido el presidente López Obrador. Dice que no es un tema que haya tratado con el presidente Biden. ¿Cómo ves ese tema, Arturo? Pues a mí me parece que siempre es muy sano que haya diálogo entre los estados. En el tema de seguridad, obviamente es un tema que trasciende con mucho al país. Tiene un vínculo necesario con lo que pasa en Estados Unidos, con el tráfico de armas, con el mercado más grande del mundo para las drogas, y a mí me parece que el diálogo siempre es importante, y ojalá a partir de este diálogo pues se puedan tomar medidas que vayan fortaleciendo la cooperación internacional. Yo creo que es sano. Bueno. Y bien la respuesta del presidente. Sí, me parece. Yo no muy pensaba bien recibirla porque sí. pues dicen que soy sospechoso. ¿Quién dice eso? Según estos trabajos, son personas de la DEA. Sí, que además uno de ellos ya dijo que no había ninguna prueba sobre esto, y el artículo incluso que se ha refritado se lo puso como interrogación. Sí, uno de los 3 artículos, pero el principal, porque los otros refritearon. Sí, lo hemos dicho aquí, podemos estar equivocados, pero es un tipo de periodismo que nosotros no practicamos, con el que no estamos de acuerdo. Eso de que fuentes muy confiables, pero que tenemos que mantener el anonimato, y vas a hacer pedazos a una persona con esas fuentes anónimas. De hecho, no nos gusta ese periodismo, no nos gusta desde siempre, desde siempre, pero bueno, es lo que es. El presidente de hecho, se subió al tema. Jennifer, pues era el testigo estrella en el sexenio Calderón, no sé cómo le hacía, tenía el don de la ubicuidad, sabía todo de todos los cárteles, de todos los homicidios, de todo lo que pasaba en el país. Obviamente era un testigo falso, absolutamente falso, y mucha gente está en la cárcel por el testimonio de esa persona. Y mucha gente está en la cárcel por el testimonio de testigos de ese tipo, entre otros Genaro García Luna. Entre otros. Yo creo que hay una diferencia. Yo no conozco el proceso, simplemente hay que decir. Una cosa es que personas que están dentro de la delincuencia organizada generen testimonios que, cuando los refuerzas entre sí, te llevan a cierta evidencia o a cierta convicción, a que un testigo que es claramente falso porque ha estado en todos lados durante todo el tiempo, a la misma hora, en el mismo lugar, sea la fuente. Yo le creo diga que a un periodista tal cosa. Sí, creo que sí hay diferencia, sin yo opinar sobre el otro proceso, porque sería muy responsable de mi parte. Pues bueno, amigos, hasta aquí termina el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya escucharon ustedes cómo este chayotero se quedó sorprendido, con la boca abierta. Vean, de que ni siquiera pues tenía una noción de estas iniciativas de reforma, y aquí pues el ministro Saldívar se las explicó una por una, dándole una cátedra de leyes a este chayotero vendido a la oposición, y pues así terminó en ridículo. Espero que les haya gustado mucho esta información, amigos. Recuerden suscribirse, activar la campanita y dejar su like, eso es muy importante para que llegue a más personas, y nos vemos hasta la próxima.